mastocitos se desgranula, se libera histamina. Subtipo de canales de calcio, por ejemplo, ustedes ya escucharon crisis de ausencia como epilepsia. ¿Qué son las crisis de ausencia? ¿Ya escucharon? ¿Ya? Bueno, ejemplo, Sí, la chiripioca del chavo. La chiripioca del chavo es una crisis de ausencia. Chavo tiene ausencia cada vez que se asusta. Entonces, la fisiopatología de la crisis de ausencia radican en el tálamo, cuando se libera un mayor flujo de calcio a nivel del tálamo, específicamente en unos canales de tipo T. Si yo administro ácido valproico o etosuximida, que es un fármaco interesante, él bloquea justamente la entrada de calcio por esos canales tipo T en el tálamo y las crisis de ausencia de tipo típica disminuyen. Entonces es importante también entender que dentro de este contexto de selectividad nosotros tenemos subtipos de receptores para diferentes tipos de ligandos que tienen mucha importancia en farmacología. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? A mí no me quedó claro la crisis de ausencia, profe. Eso fue un ejemplo. Dale. Fue un ejemplo, pero te explico. Fíjate nomás que cuando vos hablas de epilepsia, vos hablas de un síndrome de enfermedad, es un síndrome donde hay varias enfermedades. Es que la gente nomás piensa que epilepsia son solamente síndromes convulsivos o crisis tónico-clónicas. Hay un tipo especial de epilepsia que se denomina crisis de ausencia. Y las ausencias son típicas y no atípicas. Por ejemplo, el ejemplo claro de una crisis de ausencia es lo siguiente. Es así. Ah, dale. Te desconectas y esa crisis de ausencia tiene una fisiopatología enviadas por calcio de tipo T y hay fármacos que cortan esa fisiopatología. ¿Por qué di ese ejemplo? Porque hay un subtipo de receptores de tipo T de calcio en donde la etosuximida actúa solamente haciendo alusión a los subtipos de receptores. ¿Más claro quedó o no? ¿O se confundió más? Super, total. Gracias, está clarísimo. Importante entender que un ligando puede ofrecer una variedad de efectos en función a diversos órganos y sistemas. La adrenalina tiene una función en el vaso, la adrenalina tiene una función en el corazón, la adrenalina tiene una función en el páncreas, la adrenalina tiene una función en el hígado, la adrenalina tiene una función en el intestino. Dependiendo a qué adrenoceptores se unan, va a tener un efecto diferente. ¿Verdad? O sea, debes conocer fisiología para estos capítulos. Acá comienza lo interesante de todo. ¿Quién me puede leer lo? El efecto farmacológico es función de la cantidad de receptores ocupados. ¿Quién me lee de manera virtual lo que está entre comillas? O efeito farmacológico é função da quantidade dos receptores ocupados. ¿Falso o verdadero? Pregunta de examen. Yo coloqué mi diapositiva y le estoy volviendo a preguntar, ¿eso es falso o es verdadero? ¿Ah? Entonces, más receptores ocupados, la acción es mucho mayor, la eficacia es mucho mayor. Estoy preguntando. Ponerle que ustedes son células musculares. Acá, ustedes tres. La mesa de las células, tres son los receptores. Y los tres son receptores de adrenalina. Si viene una molécula de adrenalina, se va a unir a una persona. Y va a tener una respuesta. Pero si entran tres moléculas de adrenalina y se unen las tres, el efecto es mayor. ¿Sí o no? ¿Se entendió el ejemplo ahí? Professor, mas aqui tinha o agonista e o antagonista, né? E o antagonista também liga, mas não tem efeito. Sí, pero hablemos solamente del agonismo. Yo quiero que ustedes entiendan
la frase en sí. Yo lo que quiero que usted entienda si es cierto lo que dice la frase que está entre comillas, que cuanto más receptores esté ocupado en un tejido, vos tenés un ligando, mayor es el efecto. ¿Eso es cierto, sí o no? Para mí sí, doctor. ¿Cómo te llamas? Katia. Katia me dice que es cierto, cuanto más receptores ocupados, mayor el efecto, me dice Katia. Porque Bueno, hablaste de la eficacia, ¿verdad? Que cuanto mayor estímulo, mayor es la respuesta. Entonces yo relacioné con eso. pero ¿qué yo te dije recién sobre la eficacia? ¿Quiénes intervienen en la eficacia? ¿Eh? Ligando Todo. a célula. Mecanismo. Entonces quiere decir que me escucharon. Quiere decir Claro. claro, quiere decir que me escucharon. Porque vamos a hablar de varios casos. Si yo libero opioides, los opioides tienen efecto analgésico y otros efectos, pero el efecto analgésico de los opioides, específicamente la morfina, está en relación a la ocupación del receptor mu. Cuanto más receptores mu se ocupan, yo aumento la dosis y la analgesia también mejora. Entonces, en parte esta frase es correcta, en parte. Cambiemos de ejemplo. Doctora, ¿cómo se llama la doctora? Me olvidé. ¿Ah? Adriana. ¿Se te ha enamorado? No, no era casado. Bueno. Hablemos del amor y la afinidad y la eficacia. Yo soy el ligando, varón, pero soy casado. No soy millonario, soy trabajador, pero no soy millonario. Y viene un muchacho, rubio, alto, musculoso, lindo, con mucha plata y soltero. ¿Quién es más efectivo para vos? Y mira que los dos te podemos hinchar. ¿Ah? Un soltero, bonito y costoso, ¿no? Vos me dijiste eso. Ese tiene más chance. ¿Por qué? Porque él intrínsecamente es mejor que yo. Entonces, ¿quién es más efectivo? ¿Quién es más efectivo? Él. Lo mismo pasa con los ligandos. Vos muchas veces tenés ligandos que intrínsecamente son tan buenos que ellos son capaces de generar una respuesta máxima sin que todos los receptores estén ocupados. Esta frase no es cierta. Esta frase no es cierta en todos los sentidos. Entonces, para que la eficacia también o los niveles de eficacia sean totalmente efectivos, depende de muchas cosas y una de ellas es las características intrínsecas de los ligandos. Vos podés tener una respuesta altamente efectiva con solamente un ligando porque sus características intrínsecas son buenas y tener una respuesta altamente eficaz, sin necesidad de que todos los receptores estén ocupados. ¿Cómo se llaman los receptores que sobran? Receptores de reserva. Tener fármacos eficaces, niveles de eficacia interesantes y los receptores que sobran se denominan receptores de reserva. Porque tampoco no es tan cierto que todos los receptores deben estar ocupados, porque los receptores no son infinitos. Vos tenés también una cantidad limitada de receptores, no que cada vez que vos aumentás la dosis, si vos tenés todos los receptores ocupados, vos podés llegar a un punto que ya llegaste al máximo de efecto del ligando. Y lo único que te expone a otras cosas, a otras situaciones y a otros efectos. De esta afirmación nace el concepto que receptores de reserva para definir a la población de receptores cuya ocupación no es necesaria para lograr el efecto máximo. ¿Quedó claro o no? Virtual, presencial. Sí, doutor. Sim, prof.
Estoy hablando hace una hora. Hora tu café, 5 minutos. Volvemos en 5 minutos. Dale, gracias. Graças, prof. Prof, Hable. a frase anterior, então, que estava entre comilhas e nós outros lemos, ela é falsa, verdade? No te escucho. ¿Qué me dijiste? Perguntei se a frase anterior do via positivo anterior, que estava entre comilhas, é falso, então. Y no sé, depende de mi humor en el Depende. examen. Porque es una frase muy filosófica en farmacología aquella. No es totalmente falsa ni no es totalmente verdadera. Dale. Depende del contexto, los dos. No es totalmente falsa ni totalmente verdadera. Te puedo hasta regalar un punto. Então não se vai Qué cair. gusto así entonces, doctor. ¿Ah? Então Qué não vai- gusto así entonces el examen va a ser dependiendo del contexto y dependiendo de tu humor. Mira, no, pero ¿quién da punto o fallarte, como dicen? Yo no soy. No regalo punto a nadie, para nada. Hinchando, descansen. 5 minutos para el café. Nos vemos enseguida. Dale.
¿Me escuchan otra vez? Sí. Volvamos con farmacodinámica. Entonces, vieron en un ratito varios conceptos que nosotros tiramos hoy. Concepto de ligando, receptor, agonista, antagonista, eficacia, afinidad, enlaces, las acciones que se generan. Otra cosa muy importante que me olvidé es que el receptor en sí tiene estados. O sea, recién dijimos que los niveles de eficacia están determinados por el grado de respuesta que se genera, pero esos niveles de eficacia están determinados por varias cosas, por el receptor, por el mecanismo que te genera el receptor y por las propias características intrínsecas del ligando, para que el nivel de eficacia sea interesante. Pero el receptor, aparte de tener subtipos, tiene estados. El receptor es algo totalmente dinámico, ¿no? Es un canal de mierda sin vida. El receptor tiene un estado activo o puede tener un estado inactivo. De manera general, el agonista se fija al receptor de manera selectiva con afinidad en estado activo. Y el antagonista se une al receptor con selectividad y con afinidad y tiene preferencia por el estado inactivo. Eso generalmente es así. ¿Quedó claro eso? Estados del receptor. El receptor tiene estados y el receptor tiene subtipos. ¿Quedó claro la clase virtual? Sí. Sí, doctor. Bueno. Siendo eficaz, pregunto, el antagonista, aquel ligando que se une al receptor de manera selectiva, preferencialmente el estado del receptor es el inactivo. Por lo tanto, el antagonista es eficaz o ineficaz. Pode repetir, por favor, prof? Não entendi. La eficacia está determinada por la respuesta que se genera. Sí. El agonista es el ligando que se une al receptor gracias a su selectividad capaz de generar una respuesta y esa respuesta puede tener varios niveles de eficacia. El agonista es eficaz. El antagonista es el ligando que se une de manera selectiva a un receptor no generando respuesta. Y el estado del receptor es un estado inactivo. El antagonista es eficaz o ineficaz. Ineficaz. Ineficaz, não gerou El resposta. antagonista es ineficaz. O sea, bien clarito el concepto, sin confusión. ¿Quedó claro hasta ahora todo? Sí, doutor. Conceptos. Varios. Tenemos hoy para aprender antagonistas puros, agonistas parciales, antagonistas competitivos, no competitivos, antagonismo irreversible, agonistas inmersos y antagonismo químico. Varios conceptos para hoy. Antagonista puro, o ¿a qué denominamos antagonistas puros? La palabra clave del antagonismo puro es agregar al concepto que ustedes ya conocen, que ese ligando no tiene preferencia por el estado del receptor. El receptor puede estar en estado activo o inactivo. Pregunto de manera general, ¿el agonista tiene preferencia por qué estado receptor? Ativo. Activo. ¿El antagonista tiene preferencia por qué estado receptor? Inativo. Inactivo. Inativo.
Cambiamos ahora. El antagonista puro tiene preferencia por estado receptor. Se une a cualquier cosa. Agonista parcial. Vos podés tener un agonista puro que es capaz de generar el máximo de respuesta. Pero el agonista parcial es aquel agonista que es capaz de generar una respuesta, pero el nivel de eficacia no es bueno y no se genera todo el efecto para lo cual esa maquinaria estaba preparada para hacer. Es un agonista parcial. El efecto no es el máximo. Y para que el efecto sea máximo muchas veces depende de la dosis que vos administres, de la concentración del fármaco en el plasma, de la cantidad de receptores que estén ocupados, y porque intrínsecamente el agonista parcial no es bueno. Es un agonista parcial. Aquel ligando capaz de unirse a los receptores de manera selectiva, pero en donde los efectos, cuando se administran solos, apenas alcanza el valor que tienen que alcanzar. Incluso muchas veces necesitan de otros mecanismos que mediante sinergia puedan alcanzar el efecto real. ¿Quedó claro los dos conceptos iniciales? Para la clase virtual, ¿claro o no? Sí, doctor. Sí, doutor. Sim, doutor. Antagonismo no competitivo y antagonismo competitivo. Dos conceptos. Antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo. Ustedes sabían que en una solución, incluso un agonista puede ser un antagonista. Que es raro lo que estoy diciendo, ¿verdad? En una solución. ¿Se entiende lo que yo dije? En una solución, un agonista incluso puede ser antagonista. Sim, doutor. O sea, ¿qué significa? Vos podés tener un fármaco y ese fármaco o ese ligando es agonista por un receptor, ¿verdad? Puede generar una respuesta. Pero si vos tenés otro ligando que tenga una selectividad por ese mismo receptor, por más que sea agonismo, ellos te van a competir por el lugar y uno de ellos va a mermar su acción o va a disminuir simplemente porque ya deja de unirse. El antagonismo pasa a ser competitivo. En una solución, vos ligandos agonistas podés tener que en esa solución vos genere una situación. El antagonismo no competitivo y competitivo es una situación. ¿Se entiende eso? Es una situación que ocurre en una solución. Por eso nosotros en farmacología estudiamos interacciones. Por eso se estudian interacciones. ¿Queda claro o no? Yo necesito que me digan si sí o si no. ¿Ah? Yo soy selectivo para la compañera que no quería ser mi novia, el ejemplo recién. Si yo me voy y tengo selectividad para ella, me voy a fijar y le voy a desencadenar una respuesta, ¿sí o no? ¿Tengo eficacia, sí o no? Viene el rubio, a quien ella le prefirió recién, y tiene selectividad para ella y es más eficaz. Competimos por el mismo lugar. ¿Quién no va a cumplir su función? ¿Él o yo? ¿Ah? ¿Por qué los dos? Si yo no me puedo fijar a él. Yo no voy a, vos no me vas a dar pelota, ni voy a estar interaccionando con el rubio, ¿o no? ¿Qué sobró? Y yo soy agonista, ¿sí o no?
Y bueno, ¿y qué situación se generó ahí? ¿Eh? No, es competitivo. Por el mismo receptor. El no competitivo es por receptor diferentes. Por eso yo le dije, el antagonismo competitivo no es una situación, no es alguien. Cuando vos tenés que ligandos compiten por alguien y uno automáticamente deja de cumplir su función simplemente porque otro tiene mayor afinidad, evidentemente la situación que se generó es un antagonismo no competitivo. Competitivo porque se compite por un sitio. ¿Se entiende? Ahora expliquemos este ejemplo. Antagonismo no competitivo. ¿Cómo te llamas? ¿Vos? Liandra. Bueno. ¿Viste tu cartera que tenés sobre la mesa? Sostén un poco tu mano sobre ella. Sostén tu mano sobre la cartera de la doctora. ¿Ustedes son diferentes, sí o no? Sí, ¿verdad? Solamente que el mecanismo efector que ustedes activan es igual. ¿Se entiende? El mecanismo que ustedes usan para generar una respuesta es igual. ¿Se entiende? Y ustedes generan un agonismo, una respuesta. ¿Sí? Yo puedo tener en una solución un ligando que se va a unir a ella y ella va a gatillar una respuesta. Pero si yo puedo tener otro ligando que se fije a vos y vos suspendés la acción. No se compite por el mismo receptor, pero el efecto para. ¿Se entiende o no se entiende? Esto es muy complejo. Nosotros estamos hablando de seres vivos. Nosotros estamos hablando de diferentes clases de receptores, de diferentes subtipos de receptores, de estados de receptores. El receptor tiene características, tiene una estructura macromolecular, tiene un pH, tiene una carga, tiene estructura, es dinámico, se mueve y cambia estructuralmente. Y el receptor también tiene maquinarias. Muchas maquinarias. Nosotros estamos hablando de segundo mensajero, proteína G, AMP cíclico, GMP cíclico, miles de cosas como mecanismo efector. Y vos puedes tener que un receptor tiene una maquinaria para realizar una respuesta o receptores diferentes usan una misma maquinaria o un fin común. Vos puedes tener dos receptores que el fin común al final es fosforilar. ¿Se entiende? Uno fosforila, pero hace una vía cruzada nomás hasta llegar a otra función. Es muy complejo el sistema. El antagonismo no competitivo es solamente un ligando que se une a un receptor a otro lado y le hace parar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te voy a dar el ejemplo del antagonismo competitivo. Si yo le coloco adrenalina a un paciente y, qué sé yo, y se van por los receptores beta 1, los beta 1 están en el corazón, ¿sí o no? Bueno, el efecto ¿cuál va a ser? Taquicardia, ¿verdad? Yo tengo fármacos beta bloqueantes. ¿Se unen a quién? A los beta adrenoceptores también. Y compiten o no por el lugar. Y es el antagonismo competitivo en una solución. Se desplaza por quien es más afín. Y el antagonismo no competitivo es la misma cosa, solamente que los receptores no son iguales. Son receptores que usan la misma maquinaria, pero los sitios son diferentes. Y para también. Por eso yo les digo a ustedes, esto es una situación. No es alguien. Es una situación que ocurre. ¿Está más claro eso? Y acá en la clase virtual. Sí, doctor.
Bien, Natalia. Antagonismo irreversible. Está escrito en rojo. El antagonismo irreversible dice se produce cuando la fijación del antagonista es muy intensa al receptor y este antagonismo es dependiente de tiempo. Cuanto más le pone al receptor en el tiempo, ese antagonismo es irreversible. A veces enlaces iónicos que son totalmente reversibles, le pone a los receptores en el tiempo, a concentraciones, pasó a ser para siempre. El antagonismo irreversible, la palabra clave es tiempo, tiempo. Cuanto más le pones en el tiempo, cuanto más le pones en el... ¿Se entiende, sí o no? Sí. Sí, doctor. Antagonismo negativo. El antagonismo negativo es sinónimo de agonistas inversos. El agonismo inverso... Un ratito. Hola, Cuevas. Bien, bien, Cuevas. O paciente Carmelo Peralta. Dolor abdominal, hay ecografista, está el doctor Frete y está el doctor Carmona como cirujano. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Sobre qué? No, pero pero yo recibí porque tengo camas. Yo me voy a revisar todos los días. Yo me voy a revisar todos los 19 camas. Se dio 12 a 4 óbitos. Y en la urgencia tengo 10 camas disponibles. Entonces se puede aceptar. Eso, sí. 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 Sí, yo hablé con la directora allá y no hay, ¿cómo no hay forma en Concepción? No, me pasó el aviso. Ellos me llamaban a las 8 de la mañana cuando yo revisé todas las camas. Y como tenía 12 camas allá, entonces no había drama. Sí. 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 Sí, sin drama. Hay que tratar de sacarle nomás todos los laboratorios a mi LASA, hacerle su eco y competito. Sí. Sí, sin problema. No, y por eso, si es una urgencia y ella está con pancreatitis, ella se queda internado ahí, Cuevas. Sí. No. Si tu criterio clínico es para dejarle, le dejas ahí y no hay ningún drama. Carmelo Pelata está en el Chaco, bien, y no da para llevarla a otro lado. No hay cama, por eso yo me fui a revisar hoy de mañana, había 10 camas, las 10 camas de la urgencia están libres y después arriba hay 19 internados, hay 10 camas otra vez. Dale, man. Dale, un abrazo. Chao, chao. Perdón, volvamos. Si ustedes comenzaron a mirar el concepto que está escrito acá en el antagonismo negativo, es solamente cuestión de conceptos.
El antagonismo o el agonismo inverso es aquel ligando que se une al receptor y genera un efecto contrario. Hay pocas situaciones que se dan esa situación en farmacología en relación al agonismo inverso y el antagonismo negativo. Estamos, es muy raro esta situación en farmacología, pero a eso se refiere, antagonismo negativo o agonista inverso, es la misma cosa, son sinónimos. El antagonismo funcional es sinónimo del antagonismo no competitivo. El antagonismo funcional hace alusión al antagonismo no competitivo, se tiene como sinónimos. Antagonismo químico. El antagonismo químico es la situación que nosotros tenemos y que ocurre en relación a los antídotos. Es la situación que ocurre en relación a los antídotos. Doy un ejemplo. ¿Qué antídotos conocen? De los opioides naloxona, de la heparina sulfato de protamina, del hierro de feraxirox, por ejemplo, de las víboras, tenemos los sueros antiofídicos. O sea, ¿qué significa? Cuando yo hablo de antagonismo químico, yo no estoy hablando de un ligando para unirse al receptor. Yo estoy hablando que un ligando se une a otro ligando y le bloquea. Es la solución, de manera covalente. Eso es antagonismo químico. O sea, una víbora ponzoñosa al generar su toxina, la toxina es ligando en el plasma, yo administro el suero y el ligando inhibe, ligando de manera covalente inhibiéndose. Eso es un antagonismo químico. ¿Se entiende? Sí, ¿Queda claro, sí o no? Concepto de la clase de hoy: agonismo, antagonismo, receptores, eficacia, niveles de eficacia, afinidad, estados del receptor, subtipos de receptores. Antagonismo puro, antagonismo químico, antagonismo irreversible, antagonismo funcional, antagonismo competitivo, antagonismo no competitivo. Son conceptos básicos en relación a la clase de hoy. Si ustedes tienen claro lo que nosotros dijimos hasta ahora, los receptores también tienen otra vez implicancia en mecanismos de equilibrio. ¿Cómo? Como somos seres vivos, los receptores también tienen la capacidad de generar homeostasis. ¿Y qué homeostasis? ¿Cómo mantenemos el equilibrio? Existen dos situaciones que se generan en los pacientes. Existe algo que se llama regulación de receptores que están dadas por dos situaciones: la desensibilización y la hipersensibilidad. Ejemplo: cuando yo hablo de desensibilización de receptores, cuando una célula se vuelve incapaz de responder a un ligando para la cual ella era capaz de responder, eso es homeostasis. La desensibilización de receptores tiene como sinónimo a la taquifilaxia. Cuando usted lee taquifilaxia en sus libros, eso es automáticamente sinónimo de desensibilización de receptores o tolerancia aguda. ¿Qué significa eso? Ejemplos: cocaína, jalar una rica raya de cocaína. Todo aquel paciente que se droga o jala una raya de cocaína tiene efectos impresionantemente excitables a nivel del sistema nervioso central. Te da una sensación de plenitud, una sensación de intelectualidad, una sensación de fuerza, pensás a 1000, estás a 20 metros sobre el piso, te da una sensación placentera, es afrodisíaco, aumenta la libido. Solo te puedo decir cosas espectaculares de la cocaína, ficticias. Ficticias. ¿Por qué? Nosotros tenemos varios órganos dianas, varias células dianas con el uso de la cocaína. Una de ellas es el sistema nervioso central, pero también tenemos
que las células dianas son sobre el sistema vascular. ¿Quién recibe la desensibilización de receptores? Las neuronas no están preparadas para trabajar toda la hora y trabajar a 1000. No están. ¿Qué hacen las células neuronales? Dejan de producir receptores para la cocaína. Quiere decir que le pones a más dosis a las células vasculares que nunca generaron tolerancia. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿De qué mueren? Prof, Infarto. Hola. pode voltar, por favor, porque a internet aqui em casa travou, aí eu perdi a explicação. Eu acho que foi aí na faculdade. Acá fue. Foi, porque aqui também travou. Internet ruim da faculdade. Não é minha. ¿Me escuchan ahora? Sim, doutor. A gente parou de Sim. escutar quando as células param de produzir receptores para cocaína. E aí depois travou tudo. Y bueno, y eso es tolerancia, eso es taquifilaxia. Entonces, ¿qué significa? Nosotros dijimos que esas células no están acostumbradas para trabajar a 1000, entonces se tiene que desensibilizar y disminuir la cantidad de receptores. Entonces, paciente adicto tiene que aumentar la dosis, pero esa situación de taquifilaxia, tolerancia o desensibilización no ocurre en las células vasculares. Voy a aumentar las dosis y sobrecargar la funcionalidad cardiovascular. Los pacientes mueren de infarto o de ACV. Por eso evitan los pacientes. ¿Se entendió o no se entendió? Desensibilización es sinónimo de regulación de receptores, es sinónimo de taquifilaxia y sinónimo de tolerancia aguda. También la tolerancia puede ser de manera crónica. Por ejemplo, los pacientes paliativos que usan morfina para el dolor, al fin y al cabo, se desensibilizan las células, disminuyen los receptores mu. Hay que seguir aumentando la dosis para tener un efecto analgésico, justamente por la tolerancia crónica que se genere. También los antianginosos como los nitratos pueden generar tolerancia a los pacientes con anginas. O sea, una situación que vamos a leer. Entonces, tengan en cuenta, tolerancia es sinónimo de taquifilaxia, es sinónimo de tolerancia, taquifilaxia y desensibilización. La situación inversa es lo que está escrito en rojo, que es la hipersensibilidad de receptores. Hay situaciones en donde vos administrás y por culpa de la hipersensibilidad de receptores vos tenés un nivel de respuesta demasiado alto. Y ocurren cosas que no querés que ocurran. Por ejemplo, la idiosincrasia. Ustedes van a leer también, hay una parte de este que van a dar la semana que viene en relación a reacciones adversas con la doctora Gabriela. Y van a ver que la idiosincrasia es justamente las reacciones exageradas que se producen en el cuerpo ante mínima dosis, totalmente independiente de las dosis. La idiosincrasia es totalmente impredecible. Te doy un ejemplo. Me recuerdo que había una paciente que tenía cáncer de mama cuando yo era residente y ella hizo metástasis a nivel del sistema nervioso central y hizo estatus convulsivo justamente por las metástasis. Entonces se le hizo carga de difenilidantoína, que es una carga básica que se le hace para el peso de la paciente, y la paciente en días desencadenó un efecto que se llamaba síndrome Stevens-Johnson. O sea, un efecto prácticamente muy desagradable e inmortal a nivel dérmico. Mira, la paciente evitó en 2 a 3 semanas más o menos, a una dosis pequeña. Señora. Sí, suele pasar. Steven Johnson, ¿a qué remedio los anticonvulsivantes suelen dar? La mayoría de los anticonvulsivantes dan, es un problema. Y no da para predecir, no le puede culpar a tu médico. Todo el mundo nos quiere culpar a nosotros. Predecible, el Steven Johnson es idiosincrático, no da para culparle a nadie. Es impredecible, no tenés cómo saber. Imposible. La insuficiencia hepática fulminante también. Secundaria de medicamentos. Van por estas situaciones y no da para predecir eso, no es nuestra culpa. No es porque se te fue la mano en las dosis.
Es raro, es raro. Yo vi 2, 3 veces ya. Solamente que yo me formé en un hospital donde hay mucha gente. O sea, mucha gente. Y vi 2, 3 veces, por ejemplo, estas reacciones idiosincráticas. ¿Tu hermana tuvo grave o no? Foi grave porque demorou muito para descobrir o que era, né? Ela trocou de hospital 2 vezes. Aí eu fui com a concurrente, a gente encontrou um dermatologista lá, que aí sim ele descobriu o que era. Porque no hospital eles estavam até falando o tratamento dela com... Se trata como quemaduras. Não, ela foi para um hospital dermatológico, né? Porque eu não sabia o que era. E aí... Ella es convulsionadora. Oi? Es convulsionadora ella. Não, é outro tratamento que ela faz lá com psicólogo, psiquiatra. E aí... Y generalmente las psiquiatras lo que usan como estabilizadores de humor el ácido valproico. E aí ela, no caso, no hospital estavam preparando o tratamento dela com, se não me engano, era corticoide, alguma coisa assim. Sí. E aí estava piorando mais ainda. Até a gente descobriu um dermatologista que entendeu o caso dela, falou que era muito raro. E aí voltou todo o tratamento, mas em dosagens que ele ia diminuindo ao longo prazo para não viciar ele por causa dessa hipersensibilidade, alguma coisa assim. Sí, son reacciones idiosincráticas. Tomou tempo em tratamento para conseguir. Demora para curarse eso. El paciente se va a quedar descamado así mínimo 2, 8 semanas más o menos hasta recuperarse todo. Si va todo bien. É o quarto dela, nossa, a gente tinha que limpar 2 vezes no dia praticamente, tudo estava coceiro. Yo vi el caso bastante grave de la paciente que yo te digo falleció luego, ¿verdad? Por la gravedad del Steven Johnson. Es así, entonces esos son cambios dinámicos que ocurren a nivel de los receptores. El tema es que los receptores, nos quedamos ahí nomás. Los receptores también están asociados a algo. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en relación al mecanismo de acción. Los receptores están asociados a canales iónicos, ¿sí? Estos canales iónicos asociados a voltajes pueden ser de sodio, de potasio, de calcio o de cloro. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de canales de cloro asociados a canales, por ejemplo? ¿Cuál es el neurotransmisor inhibidor en el cerebro? GABA, ¿verdad? Cuando las neuronas liberan GABA, las neuronas se unen a receptores para GABA en las neuronas postsinápticas y esas activan canales de cloro y ellos se abren y el cloro entra. Entonces las neuronas postsinápticas quedan quietas. ¿Entendés? Entonces ese es el efecto, por ejemplo, que usa el ácido valproico, la gabapentina, la pregabalina. ¿Entienden? Hay receptores que están asociados a canales de sodio. Por ejemplo, el ejemplo claro que dimos es de los curares en la contracción muscular. Lo que dejo de tarea a ustedes es que el sistema más importante efector es el sistema de segundos mensajeros. El sistema asociado a proteína G. Ese es el sistema más importante. Los receptores están asociados a proteína G. Y las proteínas G son el sistema de segundos mensajeros más importante del cuerpo. Existe aproximadamente más de 1000 proteínas G en el cuerpo, sintetizadas por todos los cromosomas, excepto por uno solo que no la sintetiza. No estoy equivocado, el cromosoma 16. Sí, no estoy equivocado. Las proteínas G están asociadas a todas las situaciones patológicas, fisiológicas y farmacológicas. Ejemplo. ¿Cuál es un ejemplo de proteína G y fisiología? ¿Cómo vos ves? El ligando es la luz tiene la célula en la retina, conobastones, los conobastones tienen proteína G, activan el sistema de rodopsina, se impregna la visión a nivel occipital y eso se observa. Eso es fisiología. Patología y proteína G. La toxina colérica, vibrio cólera. Si vos tenés que esa toxina se fija a los segundos mensajeros, a la proteína G de las vellosidades intestinales, vos tenés que activar la ANP cíclico, generar la secreción de agua. El paciente tiene diarrea 10 a 20 litros por día. Farmacología. La adrenalina activa los adrenoceptores y los adrenoceptores toditos están asociados a proteína G y al segundo mensajero. Todos los ejemplos están dados. Este año
Mi función es que ustedes entiendan todos los mecanismos de acción de los fármacos, teniendo en cuenta estos conceptos. Dentro del capítulo general 2 y 3, hagan mucho enfoque en lo que yo les digo en la clase, es que este capítulo él comienza a hablar de las proteínas G, cómo ellas son, su peso molecular, kilodalton, las estructuras, cuánto. Yo no voy a preguntar esas cosas. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que ustedes conozcan cómo es el sistema, conozcan estos conceptos que yo les dije hoy, pero en la parte general ustedes están obligados a saber hasta la letra chica. Se lee todo el capítulo. Esta parte general, traten de leer capítulo 3, farmacocinética, lean. No vamos a entrar clave en la parte general, tengan en cuenta lo que nosotros hablamos acá en las clases para que sea todo más claro, pero en la parte general yo le voy a cobrar y mucho. Después acá en la parte general entramos a antibióticos y le voy a cobrar, pero así de manera muy intensa. ¿Estamos? Yo no voy a venir a repetir como loro todo el capítulo. Voy a venir a dar puntos importantes. Lean ustedes y hagan hincapié en lo que yo hablo. ¿Quedó claro? Súper, terminó la clase. Vai nos liberar mais cedo, prof? Señor, Vai nos liberar mais cedo? chao. Tchau. Gracias, doutor. Tchau, doutor. Gracias, doutor. Chao, nos vemos. Graças, doutor. Voy a mandar acá en el chat la clase. Ah, dale, prof. Gracias. Ok, prof. Ahí ya envié y pásenle a todos los compañeros, ¿ok? Doctor, Hable. la lista no se va a La tener semana cuenta que hoy. viene, la semana que viene. Gracias. Chao. Chao. Teria disponibilidade da gente falar com o senhor fora da sala, assim, se tiver dúvidas, no decorrer do ano. Sí. O senhor não se importa se a gente procurar outras vezes para tirar alguma dúvida? Sí, no, Se sin o senhor problema. falou dúvida da aula, veio assim, porque a gente vai, agora que vai começar, Sin problema, claro. tudo bem. Tem problema pelo WhatsApp, se a gente... No, no tem problema, solamente coordinamos, sí, siempre nosotros sacamos Você la... poderia disponibilizar o número? Sí, claro que sí. Um minutinho. Nossa, minha cabeça está tremendo, nem posso 71 71 834 834 567 567. 67 Aí eu só coloco mais 5, mais 595 mais 595 e esse é o número. 971, menos o zero. 595 971 e Muito 1. obrigada, viu? Tá bom. Excelente classe, obrigada. Tchau. Sim, eu amo.
Sí, sí, sin problema. Sin problema. Chao, doctor. Chao, nos vemos. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos?
Hola Carmen, hoy se fueron dos hijas de un señor que tiene todo el intestino en el tórax. Es el que se fue junto de mí un paciente. Le dije, al menos a ese paciente, no sé si el mismo, yo le hice la tomo, pero como te digo, tiene que hacer cirugía porque no hay otra cosa. Yo personalmente como vaso no tengo para hacerle nada, le sugerí un buen prequirúrgico, hacer evaluación en IPS central, ¿verdad? Para tratar de hacer una cirugía, pero que acá en Pedro Juan no tiene solución el señor. Hola Carmen, hoy se fueron dos hijas de un señor que tiene todo el intestino en el tórax. Es el que se fue junto de mí un paciente. Le dije, al menos a ese paciente, no sé si es el mismo, yo revisé la tomo, pero como te digo, tiene que hacer cirugía porque no hay otra cosa. Yo personalmente como vaso no tengo que hacerle nada, le sugerí un buen prequirúrgico, hacer evaluación en IPS central, ¿verdad? Para tratar de hacer una cirugía, pero que acá en Pedro Juan no tiene solución el señor.
tá?